Hola, hoy nos sumergimos en un documento que a primera vista puede parecer un poco árido, pero es fundamental. Hablamos del acuerdo comercial entre los países del Mercosur y Singapur. En algunos países ya es ley, como la N7522. Es un texto denso, sí, lleno de jerga técnica, pero clave para entender cómo estas economías planean interactuar más. Nuestra misión aquí es desentrañar juntos los puntos más importantes. Pensemos en esto más como una charla guiada, ¿no? Para entender qué se negoció realmente. ¿Qué significa para el comercio de quesos o para los servicios financieros? Vemos qué hay. Precisamente. Vamos a analizar cómo este acuerdo busca un equilibrio. Por un lado, impulsar el comercio, la inversión, abrir puertas. Y por otro, poner reglas claras. Cómo competir, cómo acceder a mercados. Y también, importante, qué redes de seguridad hay si algo no va bien. Veremos la estructura, los compromisos y esas salvaguardas. Muy bien, empecemos por lo tangible, lo que uno primero piensa en comercio, los bienes, las mercancías. El capítulo 2 se enfoca mucho en eso. ¿Qué significa en la práctica facilitar este intercambio? Bueno, en esencia, es poner dos pilares, el trato nacional y el acceso de bienes al mercado. Trato nacional es que un producto importado, una vez que ya pagó sus aranceles y entró, debe ser tratado igual que uno local, sin discriminación interna, digamos. Y acceso al mercado, eso va más a la frontera, bajar o eliminar aranceles y otras barreras, pero siempre sujeto a lo que se negoció específicamente en los anexos. Entiendo. Y ahí el texto se pone súper específico. Menciona cosas como películas publicitarias y algo llamado admisión temporal. Eso suena interesante. ¿Qué es? Ah, sí. Es un mecanismo bastante útil, la verdad. Está detallado en el acuerdo. Permite que ciertos bienes entren a un país socio sin pagar los aranceles normales de importación. Pero ojo, solo por un tiempo limitado y bajo condiciones muy estrictas. Piensa en equipos para una filmación o muestras para una feria. Ah, claro. ¿Y cuáles son esas condiciones? Me imagino que no es barra libre. No, para nada. Hay reglas claras. Primero, el bien tiene que tener un propósito específico y temporal. Una exhibición, un uso profesional. Segundo, y esto es clave, tiene que ser reexportado dentro del plazo, sin haber sufrido modificaciones más allá del desgaste normal. Y tercero, no se puede vender, ni alquilar, ni usar para otra cosa mientras esté ahí bajo ese régimen. Es para facilitar el trabajo de profesionales, no para vender cosas directamente. Tiene todo el sentido. Es una ayuda muy puntual. Y bueno, hablando de cruzar fronteras, el tema inevitable, los aranceles. Mencionaste que se reducen o eliminan. ¿Cómo funciona eso? ¿Es un apagón de aranceles de golpe? Ojalá fuera tan simple, pero no. En estas negociaciones complejas casi nunca es así. El acuerdo establece un cronograma, muy detallado. Cada producto tiene una categoría de desgravación. La categoría 0 sí es directa. El arancel se va a 0 apenas entra en vigor el acuerdo. Pero para muchos otros, sobre todo los sensibles, la reducción es gradual, a lo largo de varios años. ¿Y dónde vemos eso? Supongo que no en el texto principal del capítulo. Exacto. La clave está en los anexos. Hay apéndices específicos como el 2-A1 para los compromisos del Mercosur hacia Singapur y el 2-A2 para los de Singapur hacia Mercosur. Son listas enormes, producto por producto, con su código numérico. Estuve mirando esas listas y sí, se ve la diversidad. Por ejemplo, quesos. La mozzarella código 046.100.0 arranca con un 28% de arancel base en Mercosur y baja. Pero ojo, otros quesos quedan excluidos. Tomates frescos 0702.0, 10%. Té negro 0902.40.0, también 10%. Y luego ves capítulos enteros. Químicos 29, plásticos 39, maquinaria industrial 84, hasta autos y partes 87. Cada uno con su ritmo. Se nota dónde hubo más negociación. Precisamente. Esas tablas son el resultado tangible de, meses o años de tire y afloje. Y no es solo bajar aranceles, es decidir cuáles, cuánto y a qué velocidad. Además, el acuerdo trata de poner orden en las cargas administrativas, o sea, las tasas aduaneras.
Dice que deben seguir las normas internacionales, como el GATT, para que se basen en el costo real del servicio y no sean una barrera escondida. Y si surgen dudas técnicas, hay un mecanismo de consultas técnicas entre expertos. Vale, perfecto. Entonces, tenemos un producto, no sé, hecho en Singapur, viaja a Uruguay. Gracias a esas listas, sabemos que su arancel puede ser 0 o reducido. Pero, ¿cómo sabe la aduana uruguaya que ese producto en particular realmente califica? ¿Qué lo hace de Singapur para el acuerdo? Aquí es donde se complica, ¿no? Las famosas reglas de origen. Diste en el clavo. El capítulo 3 es todo sobre eso. Es súper técnico, pero fundamental. Son como el pasaporte económico del producto. Determinan su nacionalidad económica. Solo si un bien es originario de Singapur o del Mercosur, según estas reglas, accede al beneficio arancelario. No basta con que venga de un puerto de allá. ¿Y cómo obtiene un producto ese pasaporte? ¿Cuáles son los criterios para ser originario? Hay dos caminos principales. El primero es el más intuitivo, digamos, que el bien sea totalmente obtenido en una de las partes. Piensa en productos primarios, minerales extraídos de su suelo, plantas cosechadas allí, animales nacidos y criados allí, incluso pescado capturado en alta mar, pero ojo, por barcos registrados en la parte, con su bandera y cumpliendo condiciones del derecho del mar. Entendido. Eso cubre lo básico, lo que sale directo de la tierra o el mar de allí. Y la segunda vía, me imagino que para todo lo demás, lo que se fabrica. ¿Correcto? Es para los bienes que usan materiales que pueden venir de cualquier lado, los materiales no originarios. Para que el producto final sea originario, esos materiales no originarios tienen que haber pasado por una elaboración o transformación suficiente dentro de la parte exportadora. Transformación suficiente, esa es la frase clave. ¿Y qué cuenta como suficiente? ¿Basta con, no sé, atornillar 2 piezas importadas y ponerle una etiqueta hecho en? Definitivamente no. El acuerdo es muy claro y lista operaciones que, por sí solas, son insuficientes. Hablamos de cosas como conservar, refrigerar, salar, limpiar, pintar o etiquetar de forma simple, mezclar productos sin crear algo nuevo, o el simple ensamblaje de partes. La clave es simple. Operaciones que no requieren habilidades especiales o maquinaria compleja. Entonces, ¿qué es suficiente? Generalmente se demuestra de 2 maneras, y las reglas específicas están en un anexo técnico, anexo 3b, varían por producto. Una forma es que el proceso productivo cambie la clasificación arancelaria del producto final respecto a los materiales no originarios usados. Es el famoso salto arancelario. Otra forma común es cumplir un requisito de valor agregado regional, VAR, o sea, que un porcentaje mínimo del valor del producto final venga de la propia región. Suena complejo y muy específico para cada producto. Lo es, pero hay un poquito de flexibilidad. Existe una regla llamada de minimis. Permite que un pequeño porcentaje del valor del producto, generalmente hasta el 10%, sean materiales no originarios que no cumplieron la regla específica, como el salto arancelario, siempre y cuando el producto final como un todo sí cumpla. Pero ojo, esta flexibilidad usualmente no aplica para textiles y confecciones, capítulo 50-63, que tienen reglas más estrictas. Reglas, excepciones. Definitivamente, hay que mirar la letra chica. Otra duda práctica. Un producto originario de Brasil viaja a Singapur, pero hace escala en Dubái. ¿Pierde su origen en el camino? No necesariamente, pero tiene que cumplir el principio de no alteración o tránsito directo. El acuerdo lo permite, artículo 3.14, siempre que el bien quede bajo control aduanero en ese tercer país y que no sufra ninguna operación más allá de carga, descarga o lo necesario para mantenerlo bien, refrigeración, por ejemplo. La aduana de Singapur puede pedir pruebas de eso. Entiendo. La cadena de custodia es clave. Y, finalmente, ¿cómo se prueba formalmente el origen ante la aduana cuando llegue el producto? ¿Qué papeles hacen falta? Se necesita una prueba de origen formal. El acuerdo suele dar 2 opciones. Una es la declaración de origen, que la completa el propio exportador o productor, siguiendo un formato. La otra es el certificado de origen, emitido por una autoridad competente del país exportador. En ambos casos, quien lo emite debe guardar la documentación de respaldo y estar listo por si la aduana importadora quiere verificar. El acuerdo también menciona y fomenta usar sistemas electrónicos para esto, para agilizar. Muy bien. Cubrimos bastante sobre mercancías. Pero decíamos al inicio,
el comercio hoy es más que cajas. Este acuerdo también se mete con servicios e inversiones, ¿verdad? Absolutamente, son capítulos importantísimos para las economías modernas. El capítulo 10 es sobre comercio de servicios. Cubre los 4 modos de suministro: transfronterizo, como software online; consumo en el extranjero, turismo, estudiantes; presencia comercial, una empresa que abre una filial allá; y presencia de personas físicas, un profesional que viaja temporalmente. Y para estos modos, ¿qué compromisos asumen los países? ¿Similares a los de bienes? Asumen obligaciones fundamentales, sí, como acceso a los mercados, no poner límites de cantidad, por ejemplo, y trato nacional, no discriminar a los proveedores extranjeros. Pero aquí viene lo crucial. Cada país lista sectores o actividades donde no aplica del todo estas obligaciones. Son las medidas disconformes o reservas, detalladas en anexos larguísimos, anexos I y II de las listas de cada país. Revisando esos anexos, ves de todo. Contabilidad, auditoría, con código CPC y todo. Servicios técnicos, comerciales, financieros, postales. Es súper amplio. Correcto. Y para algunos sectores más complejos, como el financiero, hay anexos específicos. El anexo 10b sobre servicios financieros es clave. Reconoce el derecho de los países a tomar medidas prudenciales para proteger la estabilidad del sistema, aunque afecten a extranjeros, y tiene mecanismos de consulta propios. Hay otro para servicios postales también, y en paralelo está el capítulo 9 sobre inversiones. Busca proteger las inversiones existentes y facilitar nuevas. Define qué es una inversión, un inversor. Incluye compromisos como trato nacional, artículo 9.3, sujeto a excepciones. Acceso a la justicia, 9.5. Y reglas sobre contratar altos ejecutivos extranjeros, 9.6, también con posibles excepciones. Mencionaste excepciones. Y veo un anexo 9A que añade disciplinas, pero solo para algunos. ¿Cómo es eso? Ese anexo es interesante. Como no todos en Mercosur tienen el mismo enfoque en tratados de inversión, especialmente Brasil, este anexo aplica reglas más clásicas como trato de nación más favorecida, NMF, protección contra expropiación directa con compensación justa y libre transferencia de fondos, pero solo a las inversiones entre Singapur y Brasil, Paraguay y Uruguay. Argentina va por otro carril basado en sus otros tratados. Qué interesante esa diferencia interna del Mercosur. Y en este capítulo de inversión me llamó la atención el artículo 9.14 sobre conducta empresarial responsable. Suena moderno para un acuerdo comercial. ¿Qué implica? Es un elemento cada vez más común, sí. Refleja una mayor conciencia global. Básicamente, reconoce la importancia de que las empresas actúen responsablemente. Las anima a adoptar estándares internacionales en temas laborales, ambientales, derechos humanos, anticorrupción. Fomenta la diligencia debida para identificar y mitigar impactos negativos, incluso en sus cadenas de suministro. Pero ojo, normalmente estas cláusulas son más de promoción y cooperación entre gobiernos. No suelen crear obligaciones directas y exigibles para las empresas bajo el acuerdo mismo. Es más una señal, una expectativa. Entendido. Más una aspiración que una obligación legal directa para la empresa. Ahora, con tanta apertura en bienes, servicios, inversión, uno se pregunta, ¿y si la competencia aprieta mucho a una industria local? ¿O si hay problemas? ¿Hay válvulas de escape? Sí, claro. Es esencial en estos acuerdos. Hay varias redes de seguridad. Una es el capítulo 6 sobre medidas de salvaguarda bilaterales. Permite a una parte, Mercosur o Singapur, aplicar medidas temporales si un aumento de importaciones, causado por el propio acuerdo, daña o amenaza dañar gravemente a una industria local. Previa investigación, claro. ¿Y qué tipo de medidas? ¿Volver a cerrar todo? No, no tan drástico. Deben ser temporales y proporcionales. Usualmente es suspender la baja de aranceles para ese producto o subir el arancel temporalmente al nivel normal NMF. Pero hay reglas estrictas sobre cuánto pueden durar y si hay que compensar al otro lado. La idea es dar tiempo para ajustarse, no proteger para siempre. Además de las salvaguardias, hay capítulos para asegurar que las regulaciones internas no se usen como barreras ocultas. El capítulo 7 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, MSF, es clave, sobre todo para agroalimentos. Busca equilibrar el derecho a proteger la salud, humana, animal, vegetal, con la necesidad de que esas medidas se basen en ciencia, análisis de riesgo y normas internacionales, Codex OIE-CPF. Evitar el proteccionismo disfrazado.
Me imagino que algo parecido habrá para productos industriales, ¿no? Normas técnicas de seguridad. ¿Correcto? Ese es el capítulo 8 sobre obstáculos técnicos al comercio, OTC. La idea es la misma. Los países pueden regular por seguridad, protección al consumidor, ambiente, etc., pero que esas normas no sean más restrictivas de lo necesario y que no creen obstáculos innecesarios al comercio. Se promueve usar normas internacionales y ser transparente, publicar proyectos, dar tiempo para comentar. Y normalmente dejar un plazo razonable, como 6 meses, entre que se publique una norma técnica y entre en vigor, para que las empresas, sobre todo las extranjeras, se adapten. Hemos cubierto las reglas generales, las redes de seguridad, pero mencionaste varias veces que la salsa está en los anexos, sobre todo para servicios e inversiones, con listas por país. ¿Podemos ver eso un poco más? Ahí parece estar la apertura real. Son el corazón práctico de los compromisos. El anexo 1 suele listar las medidas disconformes existentes, o sea, donde cada país dice, esta ley mía no cumple del todo con las reglas generales del acuerdo, y me reservo el derecho a mantenerla. El anexo 2 es para reservas futuras. Me reservo el derecho a poner reglas que no cumplan en ese sector más adelante. Y el 3 a veces trae compromisos extra específicos. ¿Podrías darnos un par de ejemplos concretos de esas reservas para que quede más claro? Algo que hayas visto. Claro. Por ejemplo, podrías encontrar que un país del Mercosur tiene una reserva en servicios de auditoría CPC 862, que dice que los auditores extranjeros necesitan registrarse localmente, quizás tener residencia, para firmar balances. Es común. O Brasil, que históricamente tiene reservas el transporte marítimo por su ley 9432. Cosas como requisitos de nacionalidad para tripulantes de barcos brasileños o preferencias de carga para esos barcos. También hay reservas generales, como la de Brasil, que le permite dar mejor trato a otros miembros de ALADI, lo que técnicamente se desvía del trato NMF hacia Singapur. Queda clarísimo. Entonces, para entender de verdad qué se puede hacer o no en un sector, banca, teleco, construcción, no basta leer los capítulos generales. Hay que ir a buscar esa letra pequeña en los anexos de cada país involucrado. Exactamente. Ahí está el balance final de lo que cada uno cedió y lo que protegió. Bueno, creo que hicimos un buen recorrido por los puntos centrales de este acuerdo Mercosur-Singapur. Vimos cómo bajan los aranceles para bienes, desde comida hasta máquinas. Desentrañamos un poco las reglas de origen, ese pasaporte de los productos, y exploramos los marcos para servicios e inversiones, incluyendo esas importantes reservas sectoriales. Así es. Vimos que busca facilitar el comercio y la inversión con reglas más predecibles. Pero también tiene flexibilidad y protección, como las salvaguardias. Y busca que las regulaciones necesarias, sanitarias, técnicas, se basen en principios internacionales y transparentes. Y como acabamos de decir, la aplicación real depende muchísimo de esas especificidades negociadas, país por país, sector por sector, en los anexos. Todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Para quienes nos escuchan, especialmente si están en negocios o siguen la economía internacional, pensando en estas reglas tan detalladas, la desgravación para un químico, una reserva bancaria, la complejidad del origen, ¿cómo podría este entramado influir en las decisiones empresariales del día a día? ¿Podría reconfigurar cadenas de valor entre Sudamérica y el sudeste asiático? ¿Qué oportunidades o desafíos ocultos podrían surgir para distintas industrias, desde el agro hasta las fintech, con la implementación real de este acuerdo? Algo para seguir de cerca en los próximos años. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.